Mis hermanos, muy buen día para todos. Mi nombre es Julián Yepes, Pastor Julián Yepes de la Iglesia Fe y Familia, y quiero compartirles una palabra que el Señor me dio para esta semana y que espero sea de mucha bendición para sus vidas. Recuerden por favor tomar papel y lápiz para que apunte las citas bíblicas, para que pueda verificar que lo que le estoy enseñando tiene contexto bíblico, tiene fundamento bíblico, y pueda de esa forma verificar que lo que se está predicando es bíblico. Recuerde que en este punto lo que importa es que lo que se predique sea la palabra de Dios. Muchas veces se predican muchas cosas y muchas experiencias y muchas situaciones, pero no están centradas primero en la palabra de Dios y segundo que sean cristocéntricas. O sea, que de una u otra manera pues se pueda hablar de nuestro Señor Jesús y de su voluntad para nuestras vidas, ¿cierto? Entendiendo que Él es nuestro buen Dios como tal. Así que comencemos. Quiero comenzar con una corta oración y le pido que por favor se incline su rostro donde esté y me ayude a orar para que el Señor a través de esta palabra pueda traer revelación, pueda traer la palabra que necesitamos, la palabra precisa para nuestras vidas. Padre amado, Señor, en este día queremos darte gracias por tu palabra, que es verdad, Señor, porque es un privilegio, Señor, que tenemos hoy nosotros como tus hijos, Señor, que podemos tener una palabra escrita para estudiarla y a tu Espíritu Santo en nosotros para que nos la revele y para poder entenderla. Hoy te ruego, Señor, que tomes control de mi vida para que conforme a tu propósito hables a través de ella, Señor, y que mis labios sean instrumento hoy, Señor, mi mente, mis pensamientos, mi conocimiento, para que tú puedas hablar conforme a tu propósito a través de esta palabra que creo yo, Señor, tú me has dado para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Te doy gracias en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy se llama una misión por cumplir. Una misión por cumplir. Si está anotando, recuerde anotar este título, una misión por cumplir. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de Jonás. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado la historia de Jonás y digamos que siempre la relacionamos, o casi siempre la relacionamos con la ballena que se tragó a Jonás, ¿cierto? Aunque la Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un gran pez. Siempre se ha vendido de esta manera y la relacionamos de esta manera. Jonás como tal es un profeta muy peculiar. Él era hebreo y vivió entre el año 753 al 793 antes de Cristo. Ese periodo de tiempo estuvo en la tierra. Él mismo fue elegido por una misión de parte de Dios y era salvar a Nínive. O sea, la misión del profeta era salvar a Nínive. Jonás se menciona en estos, creo, 4 libros que tiene el libro de Jonás, y se caracteriza porque desobedeció a Dios. Dios le dijo vaya a Nínive y él arrancó para otra parte, huyendo de alguna manera de lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Entonces era hebreo, como ya lo dije, y fue escogido por Dios para salvar una ciudad, para predicar en una ciudad. Es muy peculiar este profeta porque yo creo que a todos, de alguna manera o en la gran mayoría, que le servimos al Señor, si Dios nos dice necesito que vaya a la ciudad, qué sé yo, de Cartago, para que proclame el evangelio, y toda esa ciudad va a ser salva, predíqueles para que yo no para que no se condenen y para que puedan ser salvos. Yo en mi caso iría. El caso es que este profeta no lo hizo. Este profeta más bien hizo todo lo contrario, se fue. Es muy tremendo, ¿cierto? Al final, después de todo lo que hizo, de las situaciones que vivió, todo esto, terminó obedeciendo, ¿cierto? Después de que se lo tragó el gran pez o la ballena, como algunos dicen, y que luego lo vomitó cerca de Nínive nuevamente para que fuese y cumpliese la misión. En fin, este profeta era una persona o un hombre que tenía una misión, un propósito de parte de Dios para su vida.
Y de alguna manera todos tenemos eso, todos tenemos un propósito que Dios nos ha dado para cumplir en esta tierra. Siempre todos tenemos una pregunta y es, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? En mi caso, digamos que sé cuál es mi llamado, pero no sé hasta dónde Dios me va a llevar con ese llamado conforme a su propósito, ¿cierto? Respecto a mi pastorado, al llamado que Él me hizo como pastor o como su siervo. Pero todos tenemos como esa duda, ¿cierto? Dios, ¿para qué me llamó? Dios, ¿para qué me escogió? ¿Cuál es su propósito en mi vida y hacia dónde quiere que yo vaya? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cierto? Son preguntas que todos tenemos. Ya para empezar, ya entrando un poquito en contexto respecto a quién era Jonás, para qué fue escogido y más o menos en qué años vivió, vamos a entrar un poco en materia, ¿cierto? Para dar una introducción corta a esta prédica, quiero hablarles un poquitico. Yo creo que todos nos acordamos de la operación Jaque. Esta fue una operación que se hizo en el año 2008 en Colombia. De esta operación que se hizo, este rescate, fueron rescatados 15 personas que estaban secuestradas por un grupo armado de aquí de Colombia. El punto de este asunto es que no se disparó una sola arma, no fue un solo disparo el que se disparó, por decirlo de alguna manera, y no hubo víctimas, ¿cierto? No hay personas que fallecieron por esta operación, que a propósito fue pues muy delicada. Fue porque muchas personas del ejército, o sea, se creó un plan, una estrategia para rescatar a esas personas, de entre las cuales había inclusive una candidata a la presidencia, si no estoy mal en ese tiempo. Y fue tan tremenda y tan bien organizada esta operación que al final del camino inclusive los secuestrados se dieron cuenta en el helicóptero, cuando ya estaban siendo rescatados, que la gran mayoría de los que estaban ahí eran soldados, y los secuestradores que iban ahí, creo que era uno o dos secuestradores, fueron reducidos y fueron capturados en el helicóptero cuando ya estaban en el avión. Eso fue una operación que le dio la vuelta al mundo. En fin, fueron muchas cosas las que pasaron con esto, pero el asunto es que esta operación tiene un común denominador, y es que alguien tuvo que darse esto y tuvo que dar las indicaciones, los pasos a seguir, cómo se iba a hacer. Se tuvo que haber tenido un entrenamiento, el hablar el mismo lenguaje o de la misma forma que hablaban los guerrilleros, entender el contexto de donde estaban, bueno, todo lo que implicaba. Pero hay un común denominador en esto, y es la obediencia. O sea, si en todos estos soldados que participaron en esta operación no se tenía gente que obedeciera las órdenes, no se hubiera tenido el éxito que se tuvo. ¿Por qué? Porque si no se siguen órdenes, en este caso, simplemente la operación se cae. Si alguien le dice, haga las cosas de esta manera, necesita hacer de esta forma, o vamos a hacer, y simplemente no obedece, se cae la operación. A lo mejor los 15 secuestrados, pues desafortunadamente les hubiera pasado algo, o los hubieran desaparecido, en fin. Pero aparte de eso, también los soldados que estaban, digamos, allí infiltrados. Entonces, esta operación fue muy muy importante y fue algo que le dio la vuelta al mundo, como ya lo dije, pero hubo un común denominador: la obediencia. Y de esto quiero hablarles un poquito acerca de la obediencia respecto a lo que pasó Jonás, ¿cierto? Y el primer punto es una palabra de parte de Dios. Jonás tenía una palabra de parte de Dios. En Jonás 1:1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás y dijo, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí han llegado la maldad de sus habitantes. O sea, había una palabra que Dios le dijo a Jonás, le dijo: vaya, predique, dígale que los pecados, todo lo que han hecho mal ya llegó delante de mí y que se tienen que arrepentir, si no los voy a cortar. O sea, va a venir juicio de parte de Dios y va a pasar algo. A Jonás le llegó esta palabra de parte de Dios con una demanda específica, y es: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella. Esa fue la orden. Y la primera palabra es muy diciente, por decirlo de alguna manera.
y lleva una acción que se tiene que realizar y es levántate. Y Jonás sí se levantó, pero no se levantó hacia donde tenía que ir, ¿cierto? De la misma manera que a Jonás, nuestro Padre, cada día a través de su Espíritu Santo nos muestra que está bien o que está mal. En este caso con Jonás había algo que Dios le había dicho que hiciera y era ir a predicar a Nínive, y a nosotros cada día el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? A través de la palabra, a través de personas, a través de muchas situaciones, y nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando yo estaba sacando esta palabra me pasó algo muy interesante, y es que empecé como a ser descubierto de alguna manera en todas las cosas que yo hago, que creo que están bien hechas, que no están tan bien hechas, pero que al mismo tiempo Dios me habla y me habla y me habla y me dice, pero que yo sigo perseverando, por decirlo de alguna manera, en hacer lo contrario al Señor. Pero pastor, es que usted, ¿cómo así? Si es que usted es el pastor. No, yo también tengo debilidades, también lucho con cosas. Entonces todos en nuestra vida cada día somos, digamos, Dios nos habla de alguna manera y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo que estamos haciendo, y nos dice cuáles son los pasos a seguir, ¿cierto? El ser humano, todos los seres humanos tendemos a justificar los pecados, a minimizarlos, pero frente a Dios todos los pecados son iguales. Entonces Dios cada día nos va mostrando el camino a seguir. En este caso con Jonás había una misión específica, había algo que había que hacer, y él se levantó y hizo todo lo contrario, ¿cierto? Como seres humanos somos expertos en justificar nuestros malos actos, como ya lo dije. Por ejemplo, la Biblia dice, no mentirás, pero nosotros podemos llegar a justificar diciendo que es una mentira pequeña, necesaria o piadosa. No sé si alguna vez lo ha hecho, yo en algún momento lo hice. ¿Cierto? No, esto no es una mentira tan grande, es una mentira piadosa. Lo más tremendo es que frente a lo que Dios dice, la mentira es pecado, y no hay pecados más grandes o más pequeños, simplemente es mentira delante de Dios. O sea, no hay mentiras pequeñas, grandes, medianas, 3/4, no, las mentiras son las mentiras. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer eso. Tengamos cuidado, pues Dios siempre habla antes de que nosotros cometamos pecado, con el fin de evitarnos dolores de cabeza. Miren, Dios con Jonás tenía un propósito que, como lo dije, yo creo que un siervo de Dios frente a un llamado de esos, pues no sé, o sea, habría temor, yo creo, pero correría a hacerlo. O sea, son miles y miles y miles de personas que se van a convertir gracias a una palabra que uno va a dar. Uno diría, pero este man, ¿qué le pasó? Pues yo hoy lo hago. Pero el hombre arrancó al contrario. Y este primer punto es muy importante porque precisamente por esta parte, miren, nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces somos tan obstinados y somos tan tercos que Dios nos dice y nos dice y nos dice, y nosotros siempre vamos en contravía frente a lo que Dios nos quiere enseñar. Dios nos dice, no es por ahí, no se meta con esta persona, no haga este trabajo, qué sé yo, muchísimas situaciones, no tenga estas amistades. Pero nosotros insistimos en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, y tomamos decisiones que a mediano o largo plazo o hasta corto plazo trae consecuencias a nuestras vidas. El punto es que también somos expertos en quejarnos. Y entonces nos quejamos por la situación que estamos viviendo, pero no nos acordamos de que Dios nos había dicho, no haga ese negocio, no tenga esa relación, tenga cuidado con este asunto. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque Dios es muy específico al hablar. Mire, cuando Dios no habla, o por lo menos nosotros sentimos que está en silencio, es porque Él quiere que nosotros estemos quietos, que nos relajemos, que esperemos. Pero normalmente Dios es claro cuando habla. Dios no dice en la Biblia, bueno, pues vamos a ver, de pronto es que es mejor que no pequen. Nos dice, no pequen, no mientan, no sean adúlteros, no sean fornicarios. O sea, Él es claro con lo que dice. Pero nosotros a veces justificamos. Punto número 2, el pecado es una decisión, no un accidente.
Y este punto fue uno de los puntos que Dios me dio de esta prédica, fue uno de los puntos que más me llamó la atención y me confrontó, porque hay una palabra muy común en el ámbito cristiano y es caí en el pecado. Y si bien y puedo ser engañado, y en mi inocencia de alguna manera, ¿cierto?, puedo ser engañado, y la palabra dice que somos engañados también por nuestro pecado, puedo caer en algo. Como ya lo dije, Dios siempre antes de nos muestra las situaciones que estamos viviendo para que tomemos decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo justificar mi pecado diciendo que fue un accidente, ay, yo no sabía. Y sí, es verdad, pueden haber situaciones en las cuales yo diga, la embarré y no había entendido las cosas de esta manera, ¿cierto? Pero la gran mayoría de veces sabemos que estamos haciendo mal. ¿Por qué sabemos que estamos haciendo mal? Porque el Señor nos muestra que estamos haciendo mal. Y no solamente a través de la palabra. No sé si alguna vez le ha pasado que el Espíritu Santo lo inquieta tanto por algo que a la larga usted presta un poquito de atención, o yo presto un poquito de atención y me doy cuenta que había algo malo detrás de esa situación, detrás de esa decisión, detrás de ese negocio, detrás de lo que se esté presentando. Entonces simplemente es escuchar un poco más al Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos muestre cuál es el camino a seguir. En el versículo 2 del capítulo 1 dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Mire que está la acción de levantarse y hacerlo, ¿cierto? Pero él tomó la decisión de ¿qué? De irse hacia otro lugar, ¿cierto? De tomar otro camino, de hacer algo que Dios no le había dicho. Dios le había dicho: vaya y haga esto, y él tomó la decisión de hacer lo contrario. Miren, yo no puedo seguir justificando mi pecado. Si yo cometo pecados, porque yo quiero cometer pecado. Si yo soy mentiroso, es porque yo tomé la decisión de ser mentiroso. Si yo soy mal hablado, puede llegar a ser una debilidad, ¿cierto?, en mi vida, y puedo luchar con ella, pero soy yo quien tomo la decisión. Dios es quien me da la fuerza para cambiar, pero soy yo quien tomo la decisión de cambiar. Ojo con eso, porque muchas veces descargamos toda la responsabilidad en Dios, diciendo que es que Él no me cambia cuando yo no quiero cambiar. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no puedo decir que es que Dios no cambia la situación, Dios no cambia tal cosa cuando yo no quiero. Dios no aleja a esa persona que hace daño a mi vida, esa relación, pero si yo no lo quiero soltar. Dios me da la fuerza para sostenerme y cortar, pero quien tiene que tomar la decisión soy yo. Mi hermano, mire, ¿sabe algo? Dios quiere como tal que nosotros seamos libres en muchas situaciones. Quiere que caminemos en libertad, que seamos felices, pero nosotros somos los que no nos gusta soltar. Y el soltar tiene que ver con la obediencia, ¿cierto? No obedecemos. Dios nos dice no haga esto y no obedecemos. Y me meto en la colada porque yo también lucho con muchas cosas por ser pastor, como lo dije ya hace unos minutos atrás. Yo no soy perfecto porque sea pastor. Al contrario, Dios es bueno y en medio de su misericordia y su gran amor lo escoge a uno para hacer algo. Pero realmente acá el fuerte, el grande es Él. Entonces, ¿qué está diciendo Dios que tenemos que soltar? Recuerde, yo no puedo pedir libertad cuando yo no quiero ser libre. Eso es como si a un preso le dijeran sáqueme de la cárcel, yo no quiero estar más acá, pero cuando van a sacarlo de la cárcel, dice no, yo no me quiero ir. Entonces sáqueme en la brava. No, es que usted es el que tiene que tomar la decisión. Las puertas pueden estar abiertas, pero usted es el que tiene que tomar la decisión de salir. Dios nos quiere dar libertad, Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere restaurar, pero soy yo quien tengo que tomar la decisión de recibir eso que Dios me quiere dar. Les voy a leer un poquito esto. Es interesante ver en este tiempo cómo en algunos momentos hemos justificado el pecado diciendo la famosa palabra caí en el pecado, como si yo fuera andando por la vida y el pecado fuera un hueco, un hoyo, y entonces yo no lo viera y cayera allá, ¿cierto? Para justificar la decisión que tomé de pecar. Claro, tenemos debilidades. El mismo apóstol Pablo le dijo al Señor que él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. En el caso de Pablo estaba reconociendo su debilidad delante del Señor.
y es algo también muy importante de lo que el Señor me hablaba, y es que somos débiles, tenemos falencias en nuestra vida, pero nos cuesta ir al Señor a contarle esas debilidades. En el caso de Pablo, Pablo era débil, pero él fue al Señor, al quien podía hacerlo fuerte en esa debilidad y liberarlo de eso. Él no luchaba solo. Pero a veces también nuestro orgullo no nos deja acercarnos al Señor con la actitud correcta, porque vamos más a informarle que con una actitud de arrepentimiento, ¿cierto? Yo caigo en esto, Señor, perdóname, pero yo no quiero cambiar. Y así como no hay un verdadero arrepentimiento, tampoco hay perdón, porque para haber un verdadero arrepentimiento, más bien para haber perdón, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Dios nos perdona, pero si hay un verdadero arrepentimiento. Yo no puedo decir, es que Dios me perdona y sigo en lo mismo, no. Dios, para perdonarlo o para perdonarme, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si no, no. ¿Por qué? Porque es que Dios conoce, mi hermano. Dios sabe con qué intenciones vamos delante de Él a pedir perdón, a decirle que nos ayude. Si es con una intención más de lástima, con una intención más de justificar nuestro pecado, con una intención más de maquillar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Él conoce todo. Él conoce la decisión que vamos a tomar, pero también conoce de ahí en adelante si fue una decisión con el corazón o fue una decisión simplemente con las emociones. Entonces eso es muy importante. El problema es que caemos y no vamos al Señor con la intención de cambiar, sino con la intención religiosa de ser perdonados de algo en lo que en el fondo del corazón queremos seguir cayendo. Entonces yo hoy me revuelco en el fango, hoy me revuelco en el pantano, voy y le digo al Señor, Señor, perdóname, pero salgo de ahí y me sigo revolcando. Vuelvo y le digo, para haber un perdón tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué no soy libre? Porque no hay un verdadero arrepentimiento y como consecuencia no hay un perdón verdadero, porque Dios no me va a perdonar, porque no hay un verdadero arrepentimiento y como consecuencia sigo atado a lo que estoy atado. Y eso es lo que hace la religión. Nos lleva delante de un Dios al que la religión nos hace creer que simplemente yo voy peco y vuelvo y pido perdón y vuelvo y peco y no estoy diciendo que Dios no nos entienda, pero ya sabemos que la religión tradicional dice el que peca reza empata, ¿cierto? Entonces yo voy y oro, pido perdón, salgo y sigo en las mismas y no, tranquilo, igual yo me acerco a Dios y ya, y así no es. Y se los voy a leer acá, ¿cierto? Pero la religión nos lleva a pensar que ya estamos limpios cuando pedimos perdón y que simplemente vamos nuevamente a ensuciarnos y al fin y al cabo Dios perdona nuevamente, y así no es. Si yo de verdad tengo un verdadero arrepentimiento, mi intención de acercarme a Dios a pedirle perdón es de cambiar y de pedir ayuda para que Él me fortalezca y me haga libre de eso con lo que estoy luchando. Pero si yo de ahí salgo y vuelvo y caigo en el pantano intencionalmente porque me encanta, no hay un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento causa un cambio de actitud, causa un cambio de dirección. Si yo era mentiroso, no miento más. Si yo era fornicario, no fornico más. Si yo era mal hablado, no sigo hablando mal, empiezo a trabajar para hablar mejor. No sé si me haga entender. Esta es una forma de pensar frente al perdón de Dios errada. El arrepentimiento genuino trae un cambio de actitud frente a lo malo que estamos haciendo. Si se pidió perdón, pero no hubo un cambio, esto significa que no se pidió perdón genuinamente y como consecuencia tampoco hay un perdón, porque en realidad no se pidió perdón, sino que se realizó una acción de protocolo frente al Señor. Simplemente fuimos, le dijimos por protocolo, por religiosidad, perdóname, pero sin la mínima intención de cambiar. En Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Mire la acción, dice arrepiéntanse como primero y dice y vuélvanse a Dios. Ese vuélvanse a Dios es cambien su manera de vivir. Entonces si yo me arrepiento supuestamente pero no hay un cambio en mi vida, no hay un perdón, porque es que nos está pidiendo, no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento real. En este contexto no aplica solo para ser salvos, también para los que somos salvos,
es importante comprender que aunque las faltas que cometemos no nos condenan, sí traen consecuencias. ¿A qué me refiero con este texto? Es que, obvio, hay que acercarnos a Dios en fe pidiendo perdón para ser salvos. Listo, eso está claro. Y sabemos que no es por obra, sino por gracia, porque el Señor es bueno, nos salva no por nuestras justicias, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es suficiente. O sea, no se necesita más, es suficiente. Pero al ser hijos, para ser libres de muchas cosas, de entre eso consecuencias del mismo pecado, es necesario que yo vaya y me arrepienta de eso. O sea, yo me arrepiento en general, pero yo no dejo de pecar. Y empieza la lucha entre ese arrepentimiento y entre las cosas que son buenas y malas y que tengo que empezar a dejar, y las cosas buenas que tengo que aplicar. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, pero sigo pecando en cosas, Dios, por más que quiera hacerme libre, si la intención de mi corazón no es de un arrepentimiento genuino, yo voy a seguir siendo esclavo, aunque sea salvo. No sé si me haga entender. O sea, hay muchos cristianos que, aunque son salvos, siguen siendo esclavos de sus propios pecados, de las propias cosas, y todos yo creo que estamos trabajando en ese asunto. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que soltar para que llegue una libertad plena a nuestra vida. En ese asunto son muchas cosas, o sea, viejos hábitos. Hay hábitos que no se deben tener, ¿cierto? Hábitos que hay que empezar a cortar en nuestra vida, y hábitos que toca empezar a implementar, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Y ese hábito cambiarlo por leer la Biblia, por ejemplo. ¿Qué música estamos escuchando? Y si esa música de verdad edifica o no edifica nuestra vida. ¿Qué televisión estamos viendo? ¿Sabe algo? Yo en estos días el Señor me ha estado hablando mucho de ese asunto, porque uno en redes sociales ve mucho contenido, pero se puede decir que el 90% de ese contenido es contenido tóxico, es contenido que no edifica, es contenido que es más lo que daña. Alguien decía en estos días que qué diferencia hay entre un contenido para adultos que tiene que ver con video o una canción de reggaetón en esta época, y es lo mismo, solo que es un contenido para adultos pero en audio. Entonces, ¿sí ve qué tipo de música estamos escuchando? Hablando de ese tipo de contenido, ¿cierto? Pero hay otra música que nos recuerda que que el ex, que me pasó esto en el pasado, que mi papá, que mi mamá. Esas canciones no edifican, mi hermano. Yo no estoy diciendo que toda la música que no tiene que ver con Dios, que es secular, como se le dice, sea mala, porque hay música que es muy buena y que lleva muy buen mensaje, que no lleva un mensaje dañino, pero hay un porcentaje muy alto de esa música que lo que hace es afectar mi vida. Y siempre en el área espiritual, las cosas que oímos, escuchamos, vemos, todo esto o que hablamos empiezan a crear una brecha, y esa brecha empieza a hacernos o a distanciarnos más del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con ese asunto. Punto número 3. Consecuencias de la desobediencia. ¿Cierto? Pero antes quiero leerles del punto número 2 este versículo, Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y mire que es interesante, porque es que este texto no solamente es para los que no son cristianos, sino también para nosotros. Si nosotros como hijos de Dios sembramos, y sembramos mal, hacemos cosas que no debemos, vamos a cosechar eso. Pero es que la vida del cristiano, cuando empieza en el Señor, es un proceso algo complicado, porque es recoger lo que ha venido sembrando mal durante un tiempo y comenzar a sembrar bien para recoger cosas buenas. Pero recordemos que siempre al sembrar hay un tiempo en el cual se siembra y da cosecha lo que estamos haciendo. Entonces ese proceso es el que a veces cuesta, porque Señor, si estoy caminando ya contigo, ¿por qué me va mal? Mi hermano, es que está recogiendo lo malo que hizo en el pasado y ahora va a empezar a sembrar lo bueno que en el futuro va a recoger. ¿Cierto? Así funciona el mundo espiritual, así funciona la vida en Dios. Lo que yo siembro hoy lo recojo mañana. Y entonces Dios en su misericordia empieza a cortar consecuencias, cosas que van llegando, pero siempre hay un periodo de tiempo para ver un cambio. ¿Por qué? Porque el enemigo tampoco va a permitir muchas cosas al principio y va a querer entorpecer el proceso que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces tengamos cuidado con esto y perseveremos. Que muchas cosas a lo mejor hay que recoger de lo malo que se ha hecho, pero ojo, ya estamos sembrando algo bueno que en el futuro se va a recoger. Ahora sí, entremos al punto número 3, consecuencias de la desobediencia.
Punto número 3, consecuencias de la desobediencia. Del versículo 4 al 17 del capítulo 1 vemos cómo las acciones de Jonás comenzaron a traer consecuencias no solo sobre él, sino también sobre las personas del barco donde iba rumbo a Tarsis. Si usted quiere puede leer esto, pero el caso fue que llegó una gran tormenta, él iba en un barco huyendo hacia Tarsis y el barco ya estaba que se hundía por todas esas circunstancias y empezó a traer consecuencias, ¿cierto? Entonces, miremos que en este texto se habla de dos consecuencias específicamente. Y primero la consecuencia hacia los que me rodean. Y la segunda es la consecuencia hacia mi vida directamente. Entonces, en ese orden de ideas, Jonás iba en un barco hacia Tarsis, pero como iba en un barco hacia Tarsis, lo que empezó a pasar en el barco frente a la tormenta, que era Dios moviendo toda esa situación para hacerlo regresar, empezó a afectar también a los que iban en el barco. ¿Y a qué voy yo con esto? Es que las consecuencias del pecado también traen consecuencias sobre los que están cerca de nosotros, hablando de familiares, de amigos, ¿cierto? Y ese pecado también trae consecuencias sobre mi vida. Entonces, en ese orden de ideas, mi hermano, nosotros tenemos que comenzar a orar para que Dios tenga misericordia, pedir perdón por las malas decisiones que hemos tomado en el pasado lejano y en el pasado cercano, y decirle: Señor, perdóname, aún perdóname, o perdona esos pecados que cometieron mis familiares hace muchos años, para que se empiece a cortar todo eso. Mi hermano, mire, muchas veces, y lo digo por experiencia propia, yo tomé muy malas decisiones junto con mi esposa estando muy jóvenes, y eso como consecuencia trajo ciertas cosas sobre nuestros hijos, con las cuales aún estamos luchando. Pero nosotros a veces tenemos una idea de que las decisiones que tomamos solamente nos afectan a nosotros a largo y mediano plazo. Resulta que no. Si yo no tengo hijos, puede afectar a mi papá y a mi mamá, o a mis hermanos. Si yo tengo hijos, a mi familia directamente, a mis hijos, a mi familia. Y por eso es que cuando llegamos al Señor tenemos que empezar a poner las cosas en orden, mi hermano. ¿Qué tenemos que empezar a poner en orden? Si practicamos brujería, hechicería, si hicimos cosas que no debíamos en el pasado, es necesario acercarnos al Señor y ponernos a cuentas en eso. Vuelvo y le digo, Dios ya nos perdonó por todo, pero es importante empezar a sellar ciertas situaciones del pasado y pedir perdón ya por pecados específicos. O sea, ya el perdón dado a nuestra vida para salvación fue dado. O sea, ya fue aplicado a nosotros como hijos de Dios cuando nos acercamos y le decimos al Señor: yo quiero ser salvo, perdona mis pecados, reconozco que he pecado, que he estado lejos de ti, pero quiero hacerme de ese sacrificio de la cruz y ser salvo, quiero que me salve, ¿cierto? Pero hay pecados del pasado que igual siguen con esas consecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo en el pasado de alguna manera practiqué la hechicería, es bueno acercarme a Dios y decirle: bueno, Señor, yo en el pasado, como ya lo sabes, porque no es un secreto para el Señor, practiqué esto y esto. ¿Qué puertas quedaron abiertas, Señor, en las cuales el enemigo puede trabajar para afectar a mi familia, a mis hijos? Y empezar a cortar: Señor, en el nombre de Jesús te ruego que cortes con esto que yo practiqué de brujería. En el nombre de Jesús te ruego que cortes con esto porque no honré a mi padre y a mi madre. En el nombre de Jesús te ruego que cortes con esto porque qué sé yo, fui mentiroso en el pasado y quiero ya caminar diferente. ¿Sabe algo? Muchas veces nuestros hijos son el reflejo de nosotros, pero esas maldiciones, esas consecuencias también los alcanzan. Entonces vemos a un hijo mentiroso. A mí me ha pasado. Y decimos: pero usted, ¿por qué está mentiroso? Mi hermano, usted no pidió perdón por eso, entonces está alcanzando a uno de sus hijos. Y recuerde que Dios, cuando viene a nuestra vida, hace nuevas todas las cosas. Pero el enemigo siempre va a usar cualquier brecha, cualquier endija para atacarnos y para afectar a nuestra familia cuando lleguemos al Señor. ¿Por qué? Porque pasamos a ser un enemigo directo de Él. ¿Por qué? Porque se los estamos arrebatando, porque ya no somos parte de ese reino que éramos parte, aunque pensábamos que no, ni entendíamos. Ahora somos parte de otro reino que es eterno, que es celestial, y el enemigo va a hacer hasta lo imposible para atacarnos. Hay algo en la Biblia que se llaman derechos legales,
y son, digamos, acciones que nosotros hemos tomado, decisiones que le han dado de alguna manera algún derecho legal al enemigo en el área espiritual para atacarme. Entonces, por ejemplo, algo en lo que puedo ser atacado es por la falta de perdón. Si tengo que perdonar a alguien y no lo hago, un familiar, mi mamá, mi tío, qué sé yo, y no lo hago, eso puede causar en mi vida enfermedad, amargura, tristeza. Y el Señor quiere hacernos libre de eso. Pero si no, el enemigo siempre va a estar presto a recordarnos esa situación, a que nos hicieron daño y alimentar eso, y eso va a traer consecuencias, ¿sí ve? Entonces es importante que empecemos a cortar con eso, y a su vez eso comienza a traer consecuencias sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, directamente. Ahora, como yo soy una cabeza espiritual, al llegar delante del Señor, los que estén bajo mi cobertura, por decirlo de alguna manera, espiritualmente empiezan a ser afectados y yo no empiezo a cortar con esto. Entonces es de suma importancia que oremos, pongamos a nuestra familia delante del Señor y trabajemos en esto. Esas son consecuencias tanto para los que me rodean como para los que, tanto para ellos como para mi vida. Entonces, hermanos, es bueno de pronto pensar y hasta tomar nota y decir, bueno, ¿qué es lo que he notado yo en mi vida que me está afectando? ¿Y de qué puede depender? ¿Qué es lo que he notado yo en mi hija, en mi hijo? Que de pronto son tendencias que he visto que tiene esta situación, ¿de dónde viene en mi vida? Señor, ¿qué tengo que cortar yo para que a la vida de ellos tampoco llegue? Y si es algo directamente de ellos, bueno, ¿de dónde viene? ¿O viene del papá, o viene de la mamá, o viene del abuelo? Señor, yo quiero, Señor, y oro para que tú traigas libertad plena sobre mi familia, sobre mis hijos. A mí hace unos 2-3 días que estuve orando por mi familia, estuve orando por algunas cosas así, para que el Señor cumpliera su propósito en la vida de mis hijos. Pero siempre que oro, el Señor empieza a ponerme puntos específicos para orar por ellos. Es muy interesante. ¿Pero es por qué? Porque es necesario orar por esos puntos para que Dios traiga libertad. Bueno, y como punto número 4 y último punto, ya para terminar con esta palabra, el punto número 4 dice: el Señor nos encamina a Jonás nuevamente en su propósito. El Señor encaminó nuevamente a Jonás en su propósito. Creo que por acá quedó esto, listo. El Señor encaminó a Jonás nuevamente en su propósito. Miren, hay algo bien bonito, y esta es ya el cierre de esta enseñanza. Y es que la palabra de Dios dice, quiero leérselo acá, en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Mi hermano, si somos hijos de Dios es porque hemos sido llamados a salvación y a ser sus hijos, ¿cierto? Hemos sido redimidos por el sacrificio de la cruz, que, como lo dije, ya es suficiente y no hay nada más que podamos hacer. Ya lo que hacemos lo hacemos por amor. Y el Señor, en medio de todas estas malas decisiones o situaciones que vivimos, el Señor siempre nos va a querer encaminar. Miren a Jonás, después de todo esto, en Jonás, el libro de Jonás, capítulo 2 y versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Y esto es tremendo porque no sé si les ha pasado, muchas veces uno toma una mala decisión, no obedeció, la embarró, pasaron muchas cosas en la vida. Bueno, en fin, hay unas decisiones que tienen más consecuencias que otras, pero después del Señor, con el tiempo, pasa lo que pasó con Jonás. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. La palabra del Señor vino a Julio, vino a Andrés, vino a Marcela, vino qué sé yo, por segunda vez. O sea, un momento en que se desobedeció y ya vino por segunda vez. Y hay momentos en nuestra vida en la que el Señor no solo nos habla una vez, sino 3, 4, 5 veces. Pero ¿a qué voy con eso? Es que siempre el Señor tiene misericordia y hay una nueva oportunidad. Y siempre Él va a llegar y a decir: bueno, hijo, la embarraste, ya aprendiste, bueno, pasaste por todas estas situaciones, todo esto, pero mira, este es el camino. O sea, Dios es tan bueno que con Jonás, después del proceso que vivió, porque permitió que viviera el proceso, porque a veces Dios permite que vivamos las consecuencias de las malas decisiones para madurar,
Pero vuelve otra vez el Señor y le dice, bueno, ahora vuelvo y te repito, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Y miren qué bonito el versículo número 3, dice, Jonás se levantó. Y ahora se levantó y había ido a Tarsis. Miren este segundo capítulo lo que Isaías se levantó y dice, y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y esta palabra me parece una cosa de locos, pues, porque después de ese proceso que vivió, se aplica el versículo de Romanos 8:28, ¿cierto? Él se fue, se voló, se montó en un barco, aparte de que yo no sé lo que tiene que tener en la cabeza, aunque todos somos así, que pensamos que podemos huir del Señor, de su presencia. Intentó volarse todo el cuento, se lo tragó un gran pez, estuvo allá 3 días y 3 noches y después lo vomitó para que fuera a cumplir el propósito. Bueno, eso muchas veces nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Desobedecemos, pasamos por la inmunda, en escasez, en enfermedad, bueno, muchas cosas. Y Dios usa todo eso para formar nuestro carácter. ¿Para qué? Para cuando Dios vuelva y hable, ¿cierto? Ya nosotros hagamos lo que dice esta segunda parte de este versículo. Dice, y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Dice, Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Si pudiésemos cambiar esa palabra, no que esté cambiando la Biblia, pero si pudiésemos traerla un poquito más como a este contexto, lo que estaría diciendo fue, y Jonás se levantó y obedeció la palabra del Señor. Y sabe algo, a veces Dios permite que pasemos por ese tipo de situaciones porque antes hablaba y no obedecíamos. Ahora Él nos habla y obedecemos. Ya se da cuenta, mi hermano, el propósito a veces de que las malas decisiones que tomemos el Señor no las frene, no frene las consecuencias porque aprendemos a obedecer a la primera. Y es muy tremendo, ¿cierto? Ahora, otra cosa que me parece interesante es que Él pasó 3 días y 3 noches en el gran pez. Y mire lo que dice la última parte del versículo, dice, y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y lo más interesante de esto es que también, o sea, él descendió el pez, la ciudad tenía 3 días de camino, o sea, era grandísima, a pie era muy grande, pero también Jesús murió y al tercer día resucitó. Al tercer día Jonás salió del pez y la ciudad tenía 3 días de camino para predicar el evangelio, y al tercer día la ciudad se arrepintió y fue salvada. Tomaron decisiones y fue salvada. O sea, es muy tremendo. Y aquí hay algo que de pronto yo no había visto, y es el hecho de que al final de todas estas pruebas, al final de todas estas situaciones, lo que Dios hace a través de las circunstancias que vivimos es salvarnos de muchas cosas y enseñarnos. Pero también es hermoso ver el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabe algo? Nínive, en medio de las decisiones malas que tomó, descendió al pez. Como Jesús descendió a la tumba, descendió al abismo, fue y predicó por allá. Jonás descendió al pez, estuvo 3 días y 3 noches, clamó al Señor, y en ese clamor Dios volvió y lo sacó del pez. Dice que el pez lo vomitó, pero al salir ya salió con una mente diferente en cuanto a la obediencia. Más adelante vemos en el capítulo 4, creo que es que él ya muestra el corazón de por qué no quería obedecer y porque no quería que esa ciudad fuera salva, pero Dios le da otra gran lección. Pero entrando al contexto de lo que queremos hablar y de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche o en este día, mi hermano, es importante que entendamos que Dios tiene un plan perfecto con nuestras vidas, pero que va a doler menos y el trayecto va a ser menos doloroso si obedecemos. La Biblia dice que Dios, al que toma por hijo, reprende o disciplina. Mi hermano, si usted ya es hijo de Dios, tenga por seguro que si toma una mala decisión y Dios toca a Dios tiene que reprendernos para corregirnos, o sea, no para dañar, sino para formar y encaminarnos de la forma correcta. Lo va a hacer. Es muy tremendo. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos. Todos haríamos eso con nuestros hijos. Haríamos cosas que a lo mejor nuestros hijos no entienden para encaminarlos y que no se pierdan. Ya Jonás, aunque no tenía la mejor actitud de obediencia, la mejor actitud, obedeció.
¿Por qué digo que no tenía la mejor actitud? Por lo que ya dije, ¿cierto? Él no quería que Nínive se fuera a salvar. En nuestro caso, nuestro buen Dios usa nuestras debilidades para formar nuestro carácter. A diferencia de los demás, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 8:28. Aunque esto no debe ser un pretexto para pecar, Dios es bueno y aún en medio de nuestras faltas forma nuestro carácter. Mi hermano, y es muy tremendo porque ya cerrando toda esta prédica y toda esta enseñanza que el Señor me dio, ¿sabe algo? Dios quiere que tomemos decisiones frente a la obediencia. Mire, mi hermano, si Dios dice que las cosas hay que hacerlas de una manera, obedezcamos. O sea, está hablando el Señor que creó el cielo, el mismo universo, todo lo que existe, que vemos visible e invisible, que no alcanzamos a ver. Él lo creó. Y nosotros somos tan obstinados que Dios nos habla y le desobedecemos. Eso es tremendo. Eso es tremendo, o sea, eso es increíble. El ser humano es uno de los pocos seres que Dios le habla, y no obedece. Así que si Dios tiene un plan, mi hermano, con su vida y de pronto se ha estado posponiendo porque no quiero tomar decisiones, yo le animo a que tome decisiones. Es importante tomar decisiones radicales en su vida. Es importante caminar de una forma diferente si Dios se lo está pidiendo y ceñirnos a la palabra de Dios. En la Biblia ya está todo revelado, está lo que hay que hacer y Dios en su misericordia nos va a ir mostrando qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano. Que caminar en fe, caminar con el Señor por amor. Es un Padre perfecto, es un Padre que nos ayuda, nos forma, nos levanta cada día y que anhela para nosotros un final glorioso aquí en la tierra, que vivamos bien también aquí en la tierra y que en la eternidad, cuando partamos al otro lado del sol, podamos disfrutar con Él y verle cara a cara y estar con Él por la eternidad. Mi hermano, Dios les bendiga. Recordemos que Dios también tiene el control de nuestros hijos, de nuestra familia, y que hay que tomar decisiones porque muchas veces las actitudes y situaciones por las que pasan nuestros hijos también son consecuencia de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Así que si es necesario pedir perdón a Dios y a nuestros hijos, a nuestra mamá, a nuestro papá, qué sé yo, a alguien, es importante hacerlo. Todo eso va a romper cadenas, va a romper ataduras que no nos dejan avanzar y va a comenzar a generar ciertos frutos en nuestra vida que a mediano plazo vamos a ver cómo Dios comienza a obrar de maneras muy, muy, muy bonitas en toda nuestra familia. En conclusión, la enseñanza de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a escuchar su voz, a arrepentirnos verdaderamente y a vivir en obediencia, sabiendo que Dios siempre busca nuestro bien y está dispuesto a perdonarnos, guiarnos cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero. No te rindas, mi hermano. A pesar de nuestras debilidades, tenemos un Dios y Padre que nos ama y está dispuesto a perdonarnos, sanarnos, encaminarnos en su propósito. Así que, mi hermano, ánimo. Yo sé que todos pasamos por momentos muy complicados en nuestra vida, pero también tenemos un Padre que a través de esas situaciones está orando y está tratando con nuestro carácter. Recordemos que Él también tiene el control de las situaciones que estamos viviendo y sin importar, mi hermano, la situación que esté viviendo, recuerde que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Él no se olvida de sus hijos. Oremos. Padre amado, en este día, Señor, quiero darte gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en Jonás encontramos muchísimas enseñanzas. Esto es solo una pequeña enseñanza, aunque es muy grande, es algo poco respecto a todo lo que podemos aprender en este libro que tú nos has dejado para conocer, Señor. Pero puntos específicos e importantes de este texto es poder ser sensibles a tu voz y obedecerla, Señor. Ayúdanos a obedecer a la primera, Señor, no a la segunda ni a la tercera, sino a la primera. Si tú nos dices que hay que cambiar cierta actitud, que hay que tomar cierta decisión frente a ti, Señor, que podamos ser hijos obedientes, sujetos a tu voluntad, Señor, y de esta manera en fe
vamos a ver grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Hoy, Señor, quiero presentar la vida de mis hermanos, de las personas que de una u otra forma hacen parte de Fe y Familia, Señor, de cada familia, Señor, que escucha estas enseñanzas. Te ruego, Señor, que tomes el control de sus vidas, de las situaciones que estén viviendo. Señor, te ruego que obres conforme a tu propósito en sus vidas, en sus familias, en esas dificultades que están viviendo, Señor, y que cada día a través de tu Espíritu Santo, Señor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, ellos puedan entender que tú tienes un plan perfecto con sus vidas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima semana.